a la máxima cúpula del gobierno nacional, sigue dando que hablar. Y en el caso ahora vamos a hablar sobre específicamente lo que ha pasado con las denuncias que tuvieron los periodistas que básicamente están en esta investigación y que empezaron a difundir este tema. Ayer hubo novedades en la Cámara de Diputados. De ello nos va a hablar Pablo Ortiz. ¿Cómo estás, Pablo? Sony, ¿cómo estás? Buen mediodía. Sí, sigue habiendo mucha polémica y el Congreso está tomando un particular protagonismo, particularmente con lo que ocurrió ayer. Como decías vos, se reactivó la Comisión de Libertad de Expresión. Fue un pedido que hicieron diputados de la oposición. Quien preside la Comisión de Libertad de Expresión es María Emilia Orozco. Es de la Libertad Avanza. Está estancada esa comisión, hace muchos meses que no trabajaba y finalmente ayer lograron un quórum para poder reunirse. Creo la que presidenta ella no estaba, ¿no? Está de campaña. Y creo que no fue la que convocó. No fue la que convocó, no estaba en el recinto, en la sala, estaba de campaña en Salta, ¿sí? Es la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, que obviamente es de la Libertad Avanza, y no iba a querer que se reactivara esta comisión justo en este momento. Claro. Finalmente ocurrió y fueron convocados Jorge Rial, Mauro Federico, dos de los periodistas o dos de los involucrados en la denuncia que hizo el gobierno, dos periodistas a los cuales, según la denuncia del gobierno, quieren que le allanen el domicilio. Y bueno, en función de esto un poco sigue siendo la polémica de presionar al gobierno para que dé una respuesta. En el medio ya, recordemos, está metida la justicia con una medida cautelar. De todas maneras, ayer ahí vemos a Jorge Rial, figura central de este escándalo político. Dijo que hoy puede llegar a ver que haya más audios y videos atribuidos a Karina, exactamente. También tenemos que decir algo que hablamos ayer, pero que quería decirlo. La justicia prohíbe la circulación de los supuestos audios de Karina, obviamente en territorio argentino. Ahora bien, ayer se publicaron algunos otros audios que no se habían conocido acá en Argentina en medios uruguayos. Había muchas ¿Qué pasó finalmente con eso? Porque había muchísima expectativa, se decían que se iban a difundir todos los audios. Después tengo entendido que uno de los periodistas, de los que más había hecho campaña, digamos, en Uruguay para decir que iban a difundir esos audios, finalmente no se difundieron. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hubo solamente un audio en un canal de streaming también, muy cortito, sin mucho contenido, pero también atribuido a Karina, que hablaba también, hacía referencia a Martín Menem. Pero bueno, entendemos también que cercenar de alguna manera el acceso al ejercicio del periodismo, ni hablar, pero el acceso a la información que es pública y de interés público porque atañe directamente a funcionarios. Estamos hablando de las primeras planas del gobierno nacional. Bueno, todo esto se está discutiendo en estos momentos. Lo que sí también queremos decir que Diputados está como acorralando al gobierno en lo que sería la peor semana a nivel político y muy cerca de las elecciones, esto también tenemos que decirlo, porque ayer la comisión investigadora del caso Libra, que estuvo muchos meses parada porque no podían conformar autoridades, finalmente conformó autoridades. Y con una estrategia que te digo muy buena, o podríamos ver si va a ser exitoso o no, modificó su reglamento para poder citar a Karina Milei a que dé respuestas por el tema del caso Libra y para que Karina Milei no pueda negarse a ir. Es decir, porque ya había sido citada y de alguna manera... al recinto. Al recinto, en su momento, bueno, de alguna manera se llegaron en las negociaciones como a protegerla a Karina Milei, que no concurrió obviamente, y ahora entonces se modificó el reglamento, lo cual va a permitir entonces convocarla. Claro, va a permitir convocarla, pero sobre todo ella no va a poder negarse a ir. Y además ayer también hubo un cuestionario que se aprobó y se votó para que el presidente Javier Milei no concurra a la comisión, sino que al menos dé una respuesta por escrito. Le dieron un plazo de 5 días desde el momento en que le llegan las preguntas. Así que los diputados opositores están acorralando al gobierno en distintos frentes, y no solamente con el tema de la corrupción o las denuncias por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, sino también que se reactiva ese ya, no es tan viejo, pero este escándalo político que fue el lanzamiento de la moneda Libra, ¿no? Claro. Una cosita nada más para volver al tema de los audios. Vos hiciste la aclaración. Lo que está prohibido por el momento, a partir de la decisión de un juez, es difundir los audios supuestamente de Karina Milei. Los otros sí se pueden difundir. No, tampoco se pueden difundir, pero son dos denuncias que están paralelas. Una en el Foro Penal y la otra del Foro Civil, que es la que tiene
el nombre de Karina Milei y que, como decíamos ayer, parece haber sido hecha a medida o a petición de la Secretaria General de la Presidencia, la hermana del presidente. Bien. Pero vamos a otro también asunto político y vamos al plano internacional porque Sí. es muy importante lo que está ocurriendo. Ayer Hablamos de un comenzó, expresidente. exactamente, ayer comenzó el juicio contra Jair Bolsonaro, hoy fue la segunda jornada. Es un juicio sin precedentes, histórico porque lo que puede llegar a resolver es que por primera vez un presidente brasileño sea condenado por un intento de golpe de Estado, ¿sí? Porque al momento de ocurrir los hechos, y tenemos que decirlo, esto fue finales del 2002, principios de 2023, perdón, finales de 2022, principios de 2023, Bolsonaro está acusado de pergeñar un intento de golpe de Estado, un intento de asesinato de, en ese momento, Lula da Silva, quien tenía que asumir un asalto a los tres poderes del Estado. Exacto. Y ya comenzaron a desarrollarse las primeras audiencias. Hoy, en la audiencia de esta mañana, los abogados defensores de Bolsonaro, que son 9, pero 2 de ellos hicieron su presentación de alegatos, pidieron una imperiosa absolución de Bolsonaro, dijeron que no hay demasiadas pruebas, no hay ningún tipo de prueba en realidad que vincule a Bolsonaro con la trama golpista de finales de 2022 y principios de 2023. Que nos hace recordar, ¿te acordás de lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump también en su Exactamente. momento, ¿no? Sí, también. Con seguidores por lo menos de Donald Trump en su momento, ¿no? Sí, Fue muy parecido. como la operatoria fue como bastante parecida. Exactamente. En el primer día que fue ayer, el fiscal pidió condena por los 5 delitos, que no pidió una pena de prisión en expectativa, pero sí, si uno suma, podrían llegar a ser más de 40 años de cárcel. Lo que ocurrió hoy también, que fue muy importante, es que se confirma de alguna manera algo que ya estaba confirmado, pero también la defensa, al hacer lugar a esta información, confirma un poco más. Es cierto que había un decreto para declarar un estado de sitio hacia finales de 2022, y que es cierta también las reuniones que mantuvo Bolsonaro con sus jefes militares, con sus ministros, con un diputado actual, hoy que es diputado actual, donde se habría pergeñado, digamos, generar una situación de caos que finalmente después terminó en ese 8 de enero de 2023, donde se asaltaron todos estos militantes, muy parecido a lo que había ocurrido en Estados Unidos, asaltaron los poderes del Estado. Esto está como confirmado. El borrador de ese decreto de estado de sitio que pensaba Bolsonaro, o al menos estuvo negociando para poder declararlo hacia el final de su mandato, es una realidad, es algo que es una prueba al menos muy difícil que tiene que responder la defensa de Bolsonaro, claro. Exactamente, que lo incrimina de alguna manera. Pero lo que más lo incrimina a Bolsonaro es la declaración de Mauro Cid, su ex edecán, una persona de absoluta confianza de Bolsonaro durante su mandato, que lo que hizo fue llegar a un acuerdo, ¿sí? A él lo van a enjuiciar por 3 de los 5 delitos por haber accedido a brindar información. Y hoy su ex aliado político, su ex mano derecha, es el principal argumento que tiene la Fiscalía General de Brasil y la Corte Suprema para encauzar esta acusación gravísima contra Bolsonaro. O sea, Mauro sí sería la persona que negoció, digamos, por menos condena, pero totalmente, que de alguna manera brinda toda la información que en este caso complica a Bolsonaro. El que más complica a Bolsonaro. Bueno, gracias Pablo. Seguiremos muy atentos a estos temas. Seguimos.